Hola, buen día. Bueno, es cierto lo que dice esa vieja frase, los libros no muerden, pero por lo visto a mucha gente los libros muerden, tienen rabia, te pueden lastimar, por eso mejor evitarlos. Es como si te acercas a un libro, eh, te provoca la misma sensación que si estuvieses caminando y te cruzas a un Rottweiler rabioso, que sabes que te va a saltar al cuello y provocarte una gran mordida con sus mandíbulas furiosas. Eh, ¿Por qué digo o pienso, que para mucha gente los libros son como un perro rabioso y evitan eh, consumirlos, acercarse, abrir sus páginas, etcétera? Por un par eh, de videos que vi recientemente. Uno es un debate entre alguien que defiende la globalización, el globalismo y demás sinónimos de una misma cosa, y otra persona que está más en una postura más patriota, llamarlo así, nacionalista, en, en donde puede ver que ambas posturas en realidad tocan de oído cada una de las premisas o de las ideas que supuestamente van a defender o a promover o ponerlas en debate, y les interesa más provocar el escándalo en ganar un debate como si fuese una competencia deportiva, y contar con la aprobación de sus seguidores o de los detractores de quien inicie el debate o quien eh, lo proponga a través de su espacio en las redes sociales, eh, pero se nota la legua de que han leído poco. Y por el otro lado, que me resultó más interesante, fue el análisis que hizo el youtuber Tipito Enojado acerca de la polémica que se armó por la crítica furiosa que se le hizo a un profesor en una universidad pública en San Juan, donde un alumno lo trató directamente de zurdo, hijo de... Bueno, por defender digamos, una postura más keynesiana en la economía, donde se los usa, este tipo es un zurdo que nos quiere adoctrinar, bla, 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 bla. Más allá de eso, también lo que denota, me gusta más el análisis que hace Pipito Enojado, porque sacando de lado si estuvo bien o mal el alumno que se quejó e insultó al docente, eh, denota a ver, no digo mediocridad, la falta de conocimiento del docente. A ver, si vos querés enseñar las ideas de Keynes, con la postura keynesiana en la economía, hacelo bien. Tenés toda la disponible. Se supone que si sos un docente universitario, estás formado para educar, instruir a tus alumnos acerca de una determinada corriente económica, aun si no la probás o no coincides con ella. A ver, les pongo un ejemplo más extremo. Que a mí no me simpaticen, no me gustan, no coincidan, no comparto en nada las ideas filosóficas, sociológicas, económicas de Carlos Marx, eh, no significa que no pueda enseñarle a alguien el pensamiento de Marx. Lo estudié, y lo estudié a fondo.
Está bien, después llego a mi conclusión de que no me gustan. ¿Por qué? Porque lo comparé con otros autores, le he realizado crítica, conozco ambas caras de la misma moneda. Eh, pero ese es el problema que tenemos hoy en día, que como los libros sí muerden, y no entienden que no muerden, ocurren estas cosas. Eh, Vamos a la primera parte. A ver, en el debate que realizaron dos pibas, una defendiendo una postura patriota, nacionalista y podríamos decir hasta proteccionista en algunos aspectos, y la otra que defendía la globalización. A ver, ¿cuáles eran sus...? Y se los comenté en sus videos. Por supuesto que, a pesar de que no es que no le haya gustado, pero nadie le dio bola. ¿Qué es lo que suele suceder? Porque claro, porque el video, el debate está armado para congraciarse a los seguidores fanáticos de una determinada postura y crear simplemente una polémica como para demostrar que nosotros somos mejores o superiores que el resto. A ver, ¿qué es lo que le pasaba, lo que le pasó a la piba que defendía la globalización, el globalismo y demás? La internacionalización también se utilizó en algún momento como argumento. Tocan de oído. La primera falla que cometió es decir, no, mira, le quería contar a la chica nacionalista, mira, el sistema internacional funciona de determinada manera, primero se intentó con la Sociedad de las Naciones, después se desarrolló la ONU, pero el objetivo que era evitar los conflictos armados, bueno, eso está bien, pues fue uno de los objetivos, y, pero siempre se respeta la iniciativa de los estados, entonces no creas que existen lobbies siniestros, ni nada por el estilo, ni un poder supraestatal, ni un gobierno mundial, ni nada por el estilo. Pero no le daba los argumentos de por qué. Simplemente le decía, mira, la globalización es bárbara, es excelente, prefiero esto que otra cosa. ¿Pero por qué? Porque es más linda. Me daba la intención de que él estaba diciendo eso, de que es más lindo, de que es hermoso el intercambio cultural, y aparte había una confusión de mezcla entre política, cultura, economía, y, y la otra piba lo único que le intentaba decir, mira, yo soy nacionalista porque soy mejor que vos, lo tuyo es una porquería, mientras no logre quebrar tu pensamiento y me reconozcas que lo mío es mejor que lo tuyo, vas a quedar como una ridícula, y hasta que, bueno, hasta que el otro se enojó y obvio lo trató de, mira, sos una mocosa de 17 años, no entendés nada, y empiezan las ofensas, que era lo que estaba, a ver, la piba hasta de 17 años, era lo que estaba buscando, era enojarla a la otra parte para que provocar el insulto y decir, ¿vieron? Los globalistas son unos maleducados. Moralmente somos superiores nosotros los nacionalistas, pero no hubo debate de ideas. No hubo debate de ideas porque no tienen los conocimientos para debatir, defendiendo una cosa ni la otra. A ver, entiendo. Eh, la Sociedad de las Naciones, como Naciones Unidas, surgió ¿por qué? Porque la diplomacia clásica, que había funcionado perfecto, entre comillas, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, se denominaba la diplomacia de gabinete. O sea, la aristocracia, las élites, principalmente en los países europeos, muy ligadas a las coronas europeas, que eran, digamos, nobles. Ejercían una diplomacia de gabinete, se reunían en cócteles, en las embajadas, el idioma en común no era el inglés, era el francés, se diferenciaban hasta culturalmente de las masas populares, etcétera, etcétera, y eran los que hacían las intrigas y los tejes y manejes de la diplomacia europea. Y en general se manejaban con el viejo concepto del equilibrio de poder,
muy promovido por Bismarck, pero cuando ocurrió el conflicto de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, eso entró en crisis y se dio cuenta que esos mecanismos diplomáticos, muy de la forma por encima del contenido, de los buenos modales, de los protocolos diplomáticos, que muchos de ellos aún perduran en la actualidad, no, no contribuían en nada en prevenir un conflicto, prevenir que dos estados lleven sus políticas al extremo, como decía el autor clásico Clausewitz, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Bueno, pero para evitar ese último recurso de la política, que es la guerra, no tenían mecanismos. Y de hecho la Sociedad de las Naciones, el verdadero objetivo que era evitar que Alemania se rearme y utilizar una lógica que después continuó en Naciones Unidas de decir, bueno, país vencido, país derrotado, país sometido a las decisiones políticas de los vencedores. El problema es que ya no podemos hacerlo de la forma clásica en donde el Estado vencedor somete al Estado vencido, porque eso te puede generar reacciones, el mismo equilibrio de poder, que es lo que hacía, no, este tipo está creciendo, hay que evitar la hegemonía, hay que evitar el imperio. Entonces era muy probable que se empezasen a formar alianzas alrededor del vencido, del Estado vencido, y decir, bueno, ahora nos vamos a juntar todos, al principio un poco cínico, como para ayudar a los pobres que los derrotaron, y vamos a derribar al sinvergüenza que le ganó la guerra. Porque ahora, claro, en el poder cuando estás en la cima estás solo. Y siempre vas a encontrar desafíos. Esa es la lógica del equilibrio de poder. Arman la Sociedad de las Naciones ¿para qué? Para decir, no. Esta vez no va a ser el Estado vencedor el que someta o vigile o controle al vencido para que no se haga el loco de vuelta. En este caso era Alemania. Entonces, ¿qué se arma? Se arma un conjunto de naciones hasta donde pueden participar naciones que fueron neutrales al conflicto, como para decir, bueno, a ver, acá tenemos el objetivo de garantizar la paz, la buena convivencia entre los estados y que nadie se haga el loco. Ni el que fue vencido quiera tomar una venganza o revancha, y el otro, como yo soy el vencedor, ahora mando yo y hago lo que quiero. La Sociedad de las Naciones falló también porque seguían con algunas prácticas de la diplomacia de gabinete, independientemente de lo que después ocurrió en Alemania con el surgimiento del Tercer Reich, y toda la cosa explotó en la Segunda. Y por eso surge una versión más democrática que la Sociedad de las Naciones, que no lo era, porque era elitista, muy circunscrita a las monarquías constitucionales europeas y Estados Unidos, o sea, las potencias. Y bueno, vamos a ampliar el juego. Ahora en Naciones Unidas, donde todos los estados del mundo, en igualdad de condiciones, por eso el concepto de Naciones Unidas, un Estado, un voto en la Asamblea General, y acá entre todos vamos a decidir, procurando ese ideal kantiano de buscar la paz perpetua, en donde nadie se va a poder hacer el loco, porque por más que seas el Estado o los estados más poderosos del planeta, a la hora de votar son casi 200 países y te puede ir, es cierto, se juntan los estados chicos o que la mayoría son neutrales a los conflictos y las locuras de las potencias, te votan en contra, y que el derecho internacional y las buenas prácticas de la democracia ganen. Por supuesto que eso no lo relataron ninguna de las dos, ni criticándolo, ni describiéndolo, ni aprobándolo.
¿Qué es lo que ocurrió? Comenzó la Guerra Fría. No hubo un vencedor en la Guerra Fría, hubo varios. Y los dos grandes vencedores ideológicamente ya venían enfrentados, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, sumándolo sumando todo este problema, el tema nuclear. Comenzó la carrera armamentística, el riesgo de la destrucción mutua asegurada, de que podemos entrar a un conflicto global peor que las otras dos guerras, justamente por el poder de las armas, de las bombas atómicas. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, para las Naciones Unidas le vamos a poner otro mecanismo que es el Consejo de Seguridad, que es una derivación de la Sociedad de las Naciones, o sea, un grupo de élite. Las potencias que tienen poder nuclear y el poder de destruir el resto del mundo, que son los que realmente manejan Naciones Unidas. Pero no es un Estado en sí, no tiene la voluntad ni las aspiraciones de serlo. En realidad, Naciones Unidas, y eso no lo dijeron ninguna de las dos, es un organismo internacional, es un organismo global, que en realidad lo que busca es satisfacer los intereses estratégicos de las potencias. Nada más. Y que se mantenga un equilibrio de poder. Naciones Unidas durante toda la Guerra Fría, para lo único que sirvió fue para beneficiar o a Estados Unidos o a la Unión Soviética y, algunas, y al resto de las potencias que participaban del Consejo de Seguridad. Nada más. Hay cosas que se lograron para el resto de los países de Naciones Unidas y en parte los procesos de descolonización en los 60 y 70 de los pueblos africanos puede que esa tarea humanitaria de Naciones Unidas haya tenido algún sentido, pero nada más. Después todo el resto de los organismos, UNESCO, OMS, la FAO, eh, en general sirven para los intereses de los estados, están subordinados a ellos. No tienen un poder por encima de los estados. La OMS puede tomar las medidas que se les antoja, pero Estados Unidos, y más ahora que quedó como la única potencia eh, por encima del resto, después de 1989-1990, se puede tomar la decisión de decir, voy por fuera de Naciones Unidas, porque tengo el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Por más que tomen una resolución en contra de mis intereses, yo tengo la capacidad del voto negativo. O sea, eh, en eso, no es, ese sistema globalizado, globalista o lo que sea, no sirve, porque no existe. Y tampoco es el cuco en donde vos necesitas como pueblo refugiarte en una postura más nacionalista. Porque en realidad no es un problema de globalismo versus nacionalismo. Todavía seguimos con la lógica de, sí, los países más poderosos en cuestiones militares, en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, cualquiera de los aspectos de la naturaleza del poder, van a tener mayor margen de maniobra que un país menos poderoso. El gran debate que sí se planteó en su momento en Naciones Unidas es los grados de autonomía. El, el actor principal del sistema internacional no es Naciones Unidas, no son sus organismos, no son las ONG tipo Amnesty International, que la mencionaron en el... Es el Estado. El Estado clásico westfaliano, el Estado-nación, Estado, o sea, un Estado como
estructura política sumado a un sentimiento nacional. O sea, a ver, eso es lo que la piba nacionalista no entiende. Eh, lo que hacen las potencias son estrategias nacionalistas, patriotas. Cada uno en su versión. Cuando Estados Unidos le declaró la guerra al terrorismo, lo hizo apelando a sus cuestiones más nacionalistas, más patriotas. Es decir, acá está en juego los... Voy a usar un discurso muy típico de los nacionalistas argentinos. ¿Qué es lo que dijeron los estadounidenses? Acá está en juego los valores de nuestra patria, de preservar nuestro destino manifiesto, lo que nosotros consideramos que son nuestros valores nacionales. Está en juego nuestro nacionalismo. A ver, no es globalismo eso. Todavía, en el siglo XXI, estamos ante una lucha entre nacionalismos. ¿Qué pasa? Hay algunas naciones que son más poderosas y hay otras que son menos poderosas. Lo que a un nacionalista de un país chico le cuesta entender es que acá el problema es el grado de autonomía que vos tenés. No es el mismo margen de maniobra, grado de autonomía que puede tener un país como Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, la Federación Rusa misma, China, que Argentina o Chile. O Sudáfrica, Australia, que vos decís, bueno, pero Australia está dentro del primer mundo, sí, pero no tiene el mismo margen de maniobra que puede tener Estados Unidos. De hecho, vas a encontrar esa lógica de país subordinado a los intereses de otros. Es una lucha entre nacionalismos. Las guerras mundiales fueron una lucha entre nacionalismos, no una lucha entre el nacionalismo y el globalismo. Lo que ninguna dijo es que cuando hablaban de los lobbies y demás que imponían las agendas de ideología de género, el aborto, a ver, no es la locura de organizaciones supraestatales que se quieren imponer por encima de los estados, de un gobierno mundial, no, no. Es parte de la agenda y los intereses de una potencia y sus aliados. Y eso es lo que yo les comenté en el video. Todo ese lobby, directa o indirectamente, responde a los intereses del Departamento de Estado estadounidense. O sea, a su Cancillería. Es parte de su política exterior. Ideológicamente, todo eso que se quejaba la piba esta nacionalista, no surgió de países que en su momento pertenecieron al bloque soviético o a las usinas de pensamiento detrás de la cortina de hierro, o de la Cuba revolucionaria, o de la China maoísta. No, surgieron de las universidades de élite estadounidenses, del corazón del sentimiento más nacionalista y patriota que pueden tener los yanquis. Con toda su cosmovisión, digámoslo, filosófica que está detrás del destino manifiesto. Eso no lo mencionan. Lo que pasa es que entender todo esto es muy complejo y te lleva años y libros. En uno de los comentarios, cuando yo planteé esto, de forma resumida, porque era un comentario en un video de YouTube, alguien me respondió diciendo, bueno, pero ¿qué me estás queriendo decir? Que responden a los intereses de Washington. Y sí. Y no es una cuestión de el demonio imperialista, ese viejo discurso setentista de la izquierda latinoamericana, decir, Washington el demonio, nosotros somos Dios. No. No es una lógica imperialista, es los intereses de un Estado poderoso. Cuando no puede o no le conviene ejercer la fuerza, su poder a través de lo clásico, del poder del hard power, que es lo militar,
¿Qué utiliza? Y utiliza las vías diplomáticas o paradiplomáticas. La penetración cultural, el lobby político, el buscar voluntades. Y aparte hay una cosa que tampoco lo dijeron. Si un Estado indirectamente a través de estas organizaciones que tienen un accionar global o una presencia global, logran influir en las decisiones, en la opinión pública de otro Estado, es porque el Estado receptor en parte lo está permitiendo. Ya sea a través de la aceptación cultural o de ideas de su población, o porque, bueno, o porque se logró cambiar voluntades dentro de las estructuras políticas de ese Estado. Es como comentaban autores clásicos del imperialismo británico como Rudyard Kipling acerca de lo que fue la colonia británica hindú, o sea, la India cuando era colonia británica, y los tipos decían, los británicos decían, a ver, nosotros podemos ser el imperio más grande que existe hasta este momento. Tenemos la mejor flota de ultramar, etcétera, etcétera. Somos unos piratas. Pero no podemos, a ver, esta colonia en la India no se podría sostener si no tuviésemos la ayuda de gente local, de agentes locales. De ahí viene la palabra, la famosa palabra cipayo. Cipai creo que es en hindú. Alguien nos está abriendo la puerta. A alguien le cae simpático a nosotros lo que hacemos. O alguien es fácilmente sobornable. O sea, el dinero manda. Y de eso no lo hablan. Y a ver, entiendan una cosa, lo nombraron a Kissinger. Kissinger, en su gran momento de gloria política, cuando fue uno de los grandes estrategas y monjes negros de la política exterior estadounidense, fue muy crítico a la globalización y al globalismo, como esas ideas, a la parte cultural, idea. Fue muy crítico. ¿Por qué? Porque como se venía planteando la globalización, los estados tenían que ceder en gran parte cuestiones de su soberanía, ya sea económica, política, cultural, etcétera. Y lo que veía Kissinger era que tarde o temprano, está bien, a un país con poco margen de maniobra, un país chico, país del tercer mundo, por supuesto que eh, es una realidad. Y es más fácil que tengan que ceder soberanía, porque otra no les queda. Pero a las potencias también eso le representaba un problema. Y es lo que veía, de que Estados Unidos en algún momento iba a tener, si aceptara esa globalización, iba a tener que ceder soberanía. Y los estadounidenses no están dispuestos a ceder soberanía ante nadie. Kissinger le gritó, ojo con esto, no estaba a favor. Lo único que decía es, si va a ocurrir el fenómeno de la globalización, porque es algo que viene desde siglos, la famosa economía mundo que describió Wallerstein, viene y por poco desde el Imperio Romano. O sea, globalización siempre existió. En el momento de que ya hay relaciones entre dos estados
existen relaciones internacionales o situaciones de relaciones internacionales, como dicen algunos otros autores, ya hay eh, algo de globalización desde el momento de que hay intercambio cultural. A ver, la influencia, por ejemplo, en la época medieval de la ciencia y del arte árabe, se podría decir que eso era parte del globalismo, pero si no hubiese sido gracias a esa influencia, no la matemática que hoy tenemos, ni la matemática, ni la física, ni la química, y seguiríamos tratando, viste, no sé, de hacer una cuenta con los números romanos. Esa es la realidad. Con una mentalidad muy chauvinista, muy de nacionalismo a ultranza, nunca hubiese permitido que la matemática y el sistema de números arábigos hubiese penetrado, ¿no? Porque esto va a atentar contra nuestros valores tradicionales. Y eso significaba el atraso. Pero bueno, eh, fueron, hay muchas cosas para analizar. Que por supuesto por ahí en un debate de YouTube no se presta. Pero por lo menos deberían, por lo menos mencionar los puntos. A ver, ¿hay cosas malas de la globalización? Por supuesto, pero ¿por qué? Porque hay intereses de Estado detrás. ¿Hay cosas malas del nacionalismo? Por supuesto, porque detrás hay un Estado. Y en esto yo sigo la lógica más del realismo clásico. Es una lucha, es una competencia de poder entre Estados-naciones. Que con lo que ha ocurrido en los últimos 100 años haya ido mutando en algunos aspectos, se ha ido dejando un poco de lado el hard power, o sea, el poder militar clásico, y está más el tema del soft power, o sea, de la lucha económica, la batalla cultural, etcétera. Pero en realidad refleja la competencia entre dos o más estados que lo único que quieren lograr es tener mayor autonomía para poder eh, sobrevivir. El drama de muchos estados chicos, en cuestiones de poder, es justamente eso, de que su margen de maniobra está tan acotado, están tan sometidos a los constreñimientos de los países más poderosos, que poco pueden hacer. Y por más discurso que vos tengas nacionalista o más discurso globalista, si no resolvés ese margen, si no aumentás ese grado de autonomía, vas a seguir el mismo drama. También está el debate de decir, bueno, el país o los países que mayor grado de autonomía tienen, a ver, ¿cómo los frenamos que no se pasen de la raya? Y que lleguen un momento diciendo, yo hago lo que quiero, porque nadie me puede desafiar. Que muchas veces es lo que ha hecho Estados Unidos, aún no teniendo los recursos, pero porque también parte de su nacionalismo, de creer de que es parte de su destino, de hacer lo que se les antoja. Hay mucho mesianismo detrás de eso. Mucho mesianismo. A ver, lo que ninguno mencionaron en el vídeo, que dijeron, ay, cómo acá en Argentina entró la ideología del aborto y demás, no entró por el globalismo, no entró por la globalización, entró por una cosa muy clara, porque hay una relación muy fuerte entre gran parte de la dirigencia política argentina con sectores del Partido Demócrata estadounidense que no desde ahora, que desde hace décadas vienen tratando y haciéndolo en la mayoría de los casos, de condicionar la política interna de este país para satisfacer sus intereses. El Partido Republicano en la Argentina acá mucho no ha tenido injerencia. Con Menem y hasta por ahí nomás. A ver, con esto lo dejamos ahí. Vamos al tema del problema del docente keynesiano.
A mí lo que más bronca me dio, decir, no puede esta persona estar dando clases en la universidad, pero no porque sea keynesiano, sino porque enseña mal, no enseña directamente. Cita como fuente el documental La doctrina de shock de Naomi Klein. A ver, Naomi Klein, incluso desde el progresismo y la izquierda en Canadá y en Estados Unidos, la han criticado muchísimo. ¿Por qué? Porque es una, a ver, es una, lo único que le interesa es el dinero. Lean el libro Revelar se vende, donde le hacen una crítica feroz, también muy desde el lado del conservadurismo, pero hacen una crítica feroz al libro No Logo de Naomi Klein. Y lo que le demuestra que es que esta mujer lo único que le interesa es un negocio editorial. O sea, es lo más capitalista, puramente liberal que pueda existir. Le interesa vender libros. ¿Y qué apela? Y apela a un contenido que sabe que hay un mercado dentro del progresismo, de la socialdemocracia, de la izquierda, o sea, de la centroizquierda para hasta el extremo que quieran, que saben que hay ciertos temas de que les agrada, que hay ciertas posturas, ciertas opiniones, lo van a consumir, entonces es la que les ofrece un producto. Pero, y también hay una cosa que lo escuché en su momento, cuando salió el documental, de militantes de izquierda dentro de la universidad pública acá en Argentina, que decían, ¿no ven que esto también es imperialismo? Únicamente, ¿cómo? Únicamente una autora o una activista canadiense nos va a venir a nosotros a contar lo que fue el drama de las dictaduras, por ejemplo, más que nada la que más menciona es en Chile. No, ¿por qué no le prestamos más atención a los referentes políticos latinoamericanos? No les gustó el documental, pero tenían, en eso hay una cosa, es de la razón. Eso también es parte de, entre comillas, el imperialismo y el racismo. Únicamente nosotros, en este caso, eh, los del norte, podemos contarles a ustedes cuáles fueron su propio drama. Esto, Slavoj Zizek también, y de la izquierda también, lo aclara mucho. No es, a ver, si me dijeran que fue un documental que no sé, que lo realizó eh, algún autor de izquierda peruano, chileno, por ahí, no algún caso chileno que diga, no, mirá, yo sufrí en carne propia todo lo que fue esto y armó un documental que se llama Doctrina del Shock, realizó una investigación sobre cómo intervenía Estados Unidos a través de sus lobbies de las embajadas, de los economistas y demás. Bueno, bárbaro. Pero no tiene que venir, como siempre tiene que venir alguien de afuera, alguien desde, entre comillas, el imperio, a decirte cuál fue tu drama. Porque vos no lo conoces a tu drama, nosotros sí. ¿Entienden? Eso por un lado. Y otra cosa, lo que este profesor describe lo que es el keynesianismo, que básicamente tenés este escenario. En eso, Tipito Enojado lo critica muy bien. Pero no cuenta, eso es lo que es, nunca cuentan cómo es el keynesianismo en realidad o por qué se inventó. Y queda como el malo de la película. Y no, o como los keynesianos hacen quedar al liberalismo como el malo de la película. Basta de hacer, acá no se trata de quién es el malo o el bueno de la película, es las cosas como son. ¿Qué es lo que dice, lo que decía este docente? ¿Qué es lo que me parece más aberrante? No tenés, cuando en un país tenés una situación de desempleo, crisis económica, el trabajador no tiene plata en el bolsillo, no hay consumo interno porque no hay plata, no hay producción porque justamente porque no hay dinero, o sea, hay un problema, hay una crisis estructural. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Interviene el Estado con sus políticas keynesianas, el Estado benefactor, el Estado salvador de todos, como un mesías político. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, a través armamos programas de obra pública
¿Cómo la vamos a financiar? Y en primera instancia tomando un crédito, normalmente organismos internacionales, para eso parece ser que el globalismo no es malo, eh, viene papá FMI a dar plata o el Banco Mundial, armamos obra pública con ese dinero. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tratamos de bajar los niveles de desempleo. La gente ahora tiene plata en el bolsillo y con eso sale a consumir, porque el objetivo del keynesianismo es el consumo. Para eso es la versión argentina del keynesianismo, es consumo, consumo, consumo. Consume, pero como esa gente va a tener plata para consumir, entonces eso va a animar a que se reactive la producción porque hay que satisfacerlos de bienes y servicios y se realiza un círculo virtuoso perfecto. Se van a aumentar los impuestos, porque claro, porque hay que recaudar más, porque hay que pagar el préstamo. A ver, eso nunca funciona en la práctica. ¿Pero por qué? Porque eso no era que las políticas keynesianas del New Deal, de donde surgieron, eso no era el sentido. A ver, el New Deal y las ideas de Keynes en Estados Unidos surgieron por un problema y un problema de una crisis muy concreta. En la crisis del 29, los que estuvieron a punto de perderlo todo fueron las empresas oligopólicas, los grandes conglomerados industriales. ¿Por qué? Por mala y especulación en Wall Street. ¿Qué es lo que pidieron? Hicieron lobby. No fue la pyme estadounidense, que sí, también quebró, pero no fueron los que a hacerle lobby, fueron los grandes conglomerados, piensen, Rockefeller, General Electric, Edison, etcétera. A decir, a ver, nos mandamos una macana, que dentro de la lógica del libre mercado, ¿qué es lo que tendrá hecho? Hiciste una mala inversión y perdiste, y bueno, son las reglas del juego. Lo lamento, apostó mal, invirtió mal. Bueno, van a surgir otros. El mercado es así. Usted hoy se funde y bueno, ya va a surgir otro que va a hacer las cosas mejor o no va a cometer sus errores. Usted, al fundirse, señor Rockefeller, va a servir de ejemplo para otros que no cometan sus errores. Pero no querían perder sus privilegios. Entonces, ¿qué salió? Salió el Estado a rescatarlos. O sea, a estatizar la deuda. Quédense con esto. Salió a estatizar la deuda. Como, y tiene muy paralelo con lo que venía diciendo, como ya estaba la cosa en Europa, ya se estaba caldeando por el surgimiento de la Alemania del Reich, Estados Unidos, que si bien había participado en la Primera Guerra Mundial, no había podido cumplir con su deseo de wilsoniano, de destino manifiesto de convertirse en la potencia del mundo. Gran Bretaña ya estaba decayendo, como su etapa imperial ya estaba por poco falleciendo. Entonces dijeron, bueno, acá tenemos una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, vamos a salir a través de la obra pública a reactivar la economía. Pero no como lo aplican acá en Argentina o como lo describe este docente. Lo que dijeron que vamos a hacer, el Estado Washington va a financiar la obra pública que ellos consideraban de estrategia geopolítica, que es muy diferente. No es hacer cualquier obra pública porque sí, porque el objetivo es darle empleo a la gente. No, el objetivo no era darle empleo a la gente. Eso era parte del discurso para quedar bien. El objetivo no era reactivar el consumo. El objetivo era rescatar a empresas, a grandes monopolios o oligopolios que tuvieron capacidad de lobby, que financiaban campañas políticas, rescatarlos a ellos y armar a Estados Unidos, armarlos de uñas y dientes, o sea,
es como decir, tenemos una década para prepararnos para salir con with the guns blazing, como dicen ellos, o sea, con las pistolas humeantes, a demostrar que somos los número uno del mundo. A ver, la presa Hoover fue para qué? No, para darle empleo a la gente y que un político venga, corte la cinta y la inaugure. Lo pueden haber hecho. No, el objetivo de la presa Hoover era generar electricidad. ¿Para qué? Electricidad barata, eficiente, para favorecer a las industrias. Cuando se comenzó a construir las famosas autopistas interestatales que destrozaron a las rutas tradicionales como la Ruta 66, hay muchos documentales al respecto, hasta la película infantil Cars lo refleja. Eh, a ver, tenían un objetivo de estrategia militar, de ser una red de caminos en donde pudiese facilitar el desplazamiento de tropas y vehículos militares lo más eficientemente posible a lo largo del territorio estadounidense y de base en base y que llegase a los puertos para que para poder desplegar en el mundo su poder militar. Todo, a ver, fueron preparadas para que los tanques pudiesen trasladarse de punta a punta en Estados Unidos. No solo eso, tropas, infraestructura, eh, armamento e incluso en algunas partes fue obligatorio que existiesen tramos rectos de por lo menos, creo que 5 o 6 millas, tenían unos 6 7 kilómetros. ¿Para qué? Para que un avión, ante un caso de emergencia, pudiese aterrizar. O ante una supuesta invasión o un problema, bueno, que un avión, ponele, pueda aterrizar, un avión de carga, pueda juntar a las tropas, a todos los pertrechos militares y pueda despegar desde esas autopistas. Fue con ese sentido el keynesianismo. El keynesianismo en Estados Unidos fue por un objetivo de un geopolítico, estrategia de poder, un objetivo de defensa. Fue una cuestión de poder. No darle laburo a la gente y que salgan a consumir. Eso, ¿cuál fue la consecuencia? Vino la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, justamente por estar esos 10 años preparándose, tenía toda la infraestructura para hacerlo, pudo ir a la Segunda Guerra Mundial como fuesen los Rambo del mundo. ¿Y después qué hacemos con esto? Bueno, se formó el complejo militar industrial, estaba la Guerra Fría. Bueno, había que llevarlo a otro nivel. Y las industrias por ahí más pymes, más regionales, más chicas, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, se viene una nueva etapa de bonanza económica, se superó la crisis del 29, hay una nueva generación, la generación lo que llaman los baby boomers. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora recién entra la sociedad de consumo y bueno, en vez de fabricar tanques de guerra, ahora fabricamos electrodomésticos. Antes fabricábamos componentes electrónicos para los radares y ahora fabricamos componentes electrónicos para los televisores y por un televisor en cada hogar estadounidense. Fue para eso. Nada más. Que en algún momento hayan tenido que aumentar impuestos, aumentar el gasto público, todas las políticas keynesianas que... O sea, eso es lo que en este país se compran ideas, ya sea el globalismo, el nacionalismo, el keynesianismo, el liberalismo, se compran ideas de afuera, pero no se tienen en cuenta por qué surgieron esas ideas.
A ver, cuando yo dije lo de la patria contratista, acá surgió, mira la paradoja, dicen, no, las dictaduras latinoamericanas abrazaron las ideas de Chicago Boy, de los Chicago Boys y el neoliberalismo. La patria contratista eh, en la época de la dictadura, después del golpe del 76, fue un New Deal. El Estado salía a rescatar la deuda de empresas privadas que estaban ahí haciendo lobby del Estado. Lo mismo que se hizo en la época de Roosevelt. ¿Qué neoliberalismo es eso? A ver, el objetivo de la obra pública keynesiana no es satisfacer a las masas populares o que un político gane las elecciones. Eso es lo que acá no entiendo. ¿Qué es el objetivo es, no nos quedaba otra de esta manera convertirnos en una potencia militar. Porque se viene un conflicto, tenemos un conflicto en puerta y hay que ingresar. Y de la mejor manera posible y salir vencedores, como sea. Es lo que hizo Estados Unidos. En muchos países de Europa que adoptaron esas políticas de estado de bienestar, lo hicieron por hoy con otra lógica, justamente por el grado de autonomía, es decir, a ver, ocurrió el plan Marshall, es decir, no podemos estar dependiendo del estado de bienestar de Washington, porque nos van a condicionar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos nuestro propio mecanismo de estado de bienestar, o sea, ganó el nacional, o sea, una visión nacionalista del keynesianismo estadounidense. Ahí surgieron muchos de los países nórdicos. ¿Pero para qué? Para tener un poco más de grado de autonomía dentro de las exigencias, más que nada de lo que pertenecían a la OTAN. A ver, China, China si aplica medidas keynesianas, en parte, o sea, de economía planificada y demás, del Estado, el Estado de bienestar, etcétera, ¿qué lo hace? Por una estrategia geopolítica. Porque sabe que ellos están en una guerra económica con Estados Unidos. Entonces, por eso el Estado viene, el Estado chino, o sea, comunista, no, eso es viejita aparte, viene y le dice a un pibe que vive en zonas rurales, le dice, mira, vos querés que tu familia no se muera más de hambre, listo, ya está, te obligamos, eso es lo peor de todo, te obligamos a que estudies una carrera de ingeniería, te vas a ir a una escuela técnica en la secundaria y después vas a hacer la facultad de ingeniería en Beijing. Y te vas a convertir en un ingeniero automotriz. Yo no quiero, bueno, eso voy a ir a los campos forzados de trabajo. En la Unión Soviética también lo hicieron en su momento. Por ahí no tan duro como lo hacen los chinos. Y entonces el chino dice, bueno, es eso que mi familia se muera de hambre. Y el pibe se convierte en un héroe, el que salvó a la familia de la miseria. Se sacrificó, pero no lo hacen por decir, hay que darle de trabajo a la gente, ay, por el pueblo chino que se muere de hambre. No. Lo mismo cuando, hay una cosa, cuando eh, hacen mención al documental de Naomi Klein, que este profesor lo cita como si fuera la Biblia, que describen el golpe del 73 en Chile. Eh, a ver, no es que Pinochet y Estados Unidos se enloquecieron porque Allende tenía un 40 y pico por ciento de inflación, gente en desempleo, o sea, un desastre habido y por haber, y ellos vinieron a salvar, a hacerse los patriotas y salvar a Chile, y porque querían privatizar todo. No, a ver, si no hubiese existido el gobierno de Allende, es muy probable que Pinochet hubiese dado el golpe igual. ¿Pero por qué? Porque por otras cuestiones. Es más, los invito a que busquen, existen, los artículos académicos que escribió Pinochet a principios de la década de 1960. Más que nada son artículos referidos a geopolítica. Y ahí te está demostrando cuál era el proyecto geopolítico que tenía
militar chileno y seguro gente de su círculo. Y bueno, ya en su momento habrá sido del agrado de Estados Unidos decir, bueno, necesitamos esto para que no sabemos si va a ocurrir un Allende en Chile, pero el miedo a que estallen en Latinoamérica revoluciones a la cubana, estaban en todos los países. O sea, Chile, Argentina, Ecuador, México, lo que sea. Y había que evitarlo. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que dar la figura de estos personajes, independientemente de lo que pasaba con la economía. Incluso si no hubiese existido la crisis económica que ocurrió eh, en Chile en ese momento, el golpe hubiera existido igual. Pero porque había una voluntad, a ver, había ya un germen dentro de la sociedad chilena, independientemente de los vínculos con Estados Unidos o de lo que estaba, que ya tenían esas intenciones. Entiendan una cosa, para muchos sectores eh, de ultraderecha eh, en Argentina, en Chile, en distintas partes de Latinoamérica, la figura de dictadores como Franco eran casi una referencia. Militares, ultracatólicos, muy aferrados a una visión de cómo debe estructurarse la sociedad, la economía y la política que hacía una clara reminiscencia a la época no digo la monarquía, de la nobleza española. Bueno, y ahí empezó también a generarse la idea en los grupos ultraconservadores en Latinoamérica, especialmente en Argentina, de esa idea de volver a la época del virreinato, porque consideraron que el 1810 fue un invento de masones satánicos liberales, el capitalismo malo, en contra del orden natural. Todo una cosa para otro video y creo también yo lo mencioné antes. O sea, de esas cosas a mí me gustaría que hablasen. Y son gente que tienen miles de seguidores detrás, son referentes, planteen estas cuestiones y no poniéndose de un lado o del otro, es describir lo que es este mundo y después que cada uno piense y saque sus propias conclusiones. Y eso, por eso le digo, es lo que debería hacer un docente universitario. Pero por eso está tenemos el país que tenemos. ¿Por qué? Porque en su momento a personas como yo, igual yo mucho no intenté, pero o no me interesaba, pero personas que por ahí que tienen esta manera de este modo de ver de cómo se debe transmitir el conocimiento, que es el más efectivo, directamente les cerraron las puertas y dejaron a estos impresentables como el docente sanjuanino, porque eso ni siquiera es adoctrinamiento, porque si realmente quisieran adoctrinar a los estudiantes en la filosofía keynesiana, vamos a decirlo de un modo, se las enseñaría bien. Lo que hizo este docente es lo algo que puede hacer cualquier vecino, decir, bueno, leo un artículo, no sé, en algún diario, ponerle que sé yo, o busco en Wikipedia, leo 2 o 3 parrafitos y transmito eso. Eso es terrible. Y ojo, del otro lado también está ocurriendo lo mismo. Pero bueno, que tengan un buen día, gente. Nos estaremos viendo.